Dicen que las catedrales son libros de piedra porque por sus muros pasó la historia de los que la construyeron y la habitaron. Pinturas de líneas puras, arcos templados y fuertes, retablos bañados en oro. La de Tarazona tiene mucho de aquella España romana, islámica, gótica o renacentista que fueron dejando trazos en ella. Tras casi 30 años cerrada por riesgos en su estructura, ha recuperado su espacio y su tiempo, el cruce de caminos y reinos que siempre fue. Varias obras se sucedieron en la catedral durante el siglo XX, pero la principal se inició hace 15 años, cuando Informe Semanal pudo grabar el deterioro del templo. Había que consolidar el edificio que se resentía del excesivo peso del cimborrio que estaba abriendo las columnas. Hubo que levantarlo con gatos hidráulicos desde su base, 1.200 kilos, para introducir un soporte fuerte. Cuentan que hasta se escuchaba el chasquido de la piedra al liberarla de tanta tensión. Es una estructura muy compleja, donde se entremezclan arcos ocultos y bóvedas y que da esta apariencia absolutamente ligera desde el interior, flotante, y desde fuera, desde el exterior, esta imagen que vemos, una arquitectura asentada sobre la arquitectura gótica precedente, sobre el cimborrio anterior. Es una fábrica de ladrillo y yeso de tradición hispano-musulmana, que es el elemento característico, el que simboliza desde el exterior la Catedral de Tarazona. Consolidado el edificio, se restauraron las fachadas y sobre todo el espacio interior, con todas sus decoraciones, desde el esqueleto gótico de finales del XII al gris renacentista o la lámpara de cristal del XIX. Una suma del paso del tiempo que vemos en otras catedrales, pero que en esta guardaba un elemento extraordinario: las pinturas, sobre todo con desnudos de dioses griegos o héroes, que cubrían los laterales del cimborrio y bajo una pátina de yeso permanecieron ocultas durante siglos. En suma, es muy complejo, hay muchas imágenes en el cimborrio, encima de las figuras principales hay otras secundarias y aún más arriba hay otras secundarias que no se ven casi desde aquí abajo, y están siempre insistiendo en el mismo asunto, en el combate, en la vida terrena para tener la fortaleza, para elegir siempre el camino virtuoso. Si se es un hombre corriente, el camino de la virtud para no caer en el pecado y llegar a ver a Dios. Pero si se es clérigo, basta con mantenerse en la vía segura del amor divino. Ese amor divino lo representan aquí en el cimborrio Apolo y Venus. Los historiadores bucearon en libros y archivos para desvelar el origen italiano y flamenco de las pinturas. En otros murales la simbología también insiste en la lucha por la virtud, como la mantícora, que espera engatusar al hombre para matarlo con sus púas, en referencia al pecado, o el avestruz, que abandona su nido, como el monje debe dejarlo todo por un mayor empeño. El coro ordenaba la vida de los clérigos desde el medievo, cuando repartían su día entre la oración y los cantos litúrgicos. Ahora se ha recuperado de una obra anterior que lo eliminó para ampliar el espacio central, ese en que el sonido es capaz de envolver todo el templo. Tarazona fue un enclave estratégico en la Edad Media y tuvo catedral desde muy temprano, porque su diócesis abarcaba varios territorios y el obispo, en tiempos de plena cristiandad, era una figura cercana y con influencia en la corte. Alguno llegó incluso a batallar junto a la corona de Aragón en la defensa frente a Castilla.
Los territorios de la diócesis vienen de la diócesis antigua. Tiene una serie de territorios y sobre eso después va evolucionando políticamente la península. De manera que el que una diócesis tenga territorios en Navarra, territorios en Castilla y territorios en Aragón es muy interesante. Cuando los reyes pueden influir en el nombramiento de obispos o casi nombrarlos ellos a veces. La figura de un obispo no es solo de tipo religioso en aquella época, es una figura de tipo político y para los reyes son peones, por llamarlos así, de una importancia extraordinaria. No hay una ventana igual en el claustro de Santa María de Huerta, así se llama la catedral. Las filigranas de yeso realizan cientos de dibujos diferentes en un espacio pendiente de restaurar. En uno de los pasillos se ha improvisado un taller donde se reparan algunas piezas que ha habido que sustituir, como capiteles o trozos de columnas, que no aguantaron el paso del tiempo y las humedades. Había que abordar desde todos los ámbitos. Por un lado, los historiadores bucearon en el archivo intentando encontrar todas las referencias que había sobre achaques de la historia del edificio. Por otro lado, el arqueólogo hizo una serie de catas en puntos determinados para conocer cómo era esa estructura. Por otro lado, dibujamos todo el edificio y con sus deformaciones, de tal manera que a la vez se hizo también analíticas de las piedras, comparativas para saber qué piedras eran de una época y qué piedras eran otras. El edificio acabó hablándonos y manifestándose y casi pidiendo que le diéramos una respuesta a los problemas que él tenía, ¿no? Esta enorme columna del interior tuvo que ser cortada por su base por ese problema de humedad. Se fabricó nueva, como los antiguos canteros, que dejaron sus marcas de autor en muchos puntos del templo y por las que sabemos que vinieron maestros del gótico francés para su construcción. En el subsuelo próximo al pórtico de entrada se ha encontrado un pasado romano, restos de un edificio civil y de un gran mosaico de dibujo geométrico que se están estudiando. Los arqueólogos han seguido todo el movimiento de tierras y de piedras de la catedral. Han tenido que ordenar el puzzle y por ello sabemos que se edificó, como casi siempre, sobre una basílica anterior. Este edificio religioso seguiría en culto probablemente durante época de la ocupación islámica y sería sobre el que se implanta la primera catedral de los conquistadores cristianos a partir de 1119. Una vez que hemos llegado a este momento, ya hemos podido seguir también el proceso de construcción y evolución de la catedral gótica y las reformas posteriores. De todo este proceso final hemos documentado tanto restos de suelos, moldes de campana, monedas, y por supuesto muchísimos enterramientos, dado la importancia funeraria que la catedral tenía para la comunidad turiasonense. Era tradición de las familias nobles comprar capillas para enterrar a sus ancestros, lo que provocó varias ampliaciones de la catedral. Algunas están por restaurar. 6 meses costó recuperar este retablo del siglo XV, dañado por la carcoma, el humo de las velas y la humedad, y que permaneció aquí 600 años. Las pinturas se han respetado con el criterio actual de no inventar donde no se sabe lo que había, frente a las restauraciones de los 80, en que se tendía a cubrir todo lo dañado. Con los criterios de ahora es un respeto máximo a la obra. Tú no puedes poner nada de tu cosecha. Y entonces se tiende a reintegrar el soporte, la base. O bien se deja la madera vista, o bien, en este caso, el estuco original tampoco existía, con lo que se intentó reintegrar el estuco original, estucando y haciendo este estarcido, imitando un yeso viejo. Y ese es el resultado. La música siempre fue un elemento esencial para las catedrales, que contrataban maestros para que produjeran obras propias. En el archivo se guardan, junto con códices, decretales, miniaturas o libros de fábrica, una especie de dietarios, una importante colección de partituras. Se hacían en gran tamaño para que todo el coro llegara a leerlo. En los fondos del archivo de la catedral y biblioteca, especialmente, hay una gran riqueza en música antigua, en concreto este que estamos viendo, que es el 2-3,
es un libro dedicado especialmente a la música en tiempo de los Reyes Católicos. Hay antiguamente otros más antiguos y ciertamente es uno de los tesoros que tenemos en la catedral. Se puede apreciar perfectamente, está restaurado y es una maravilla que se interpretó en el aniversario de la muerte de Isabel la Católica, creo que es 1504, en Toledo. Estuve en la exposición y también se hizo la misa referente a la que recoge el libro este de la música de los Reyes Católicos. Cerca de Tarazona, en el monasterio de Veruela, en una de las celdas ya reformadas como hospedaje, escribió algunos de sus mejores versos Bécquer. Poco a poco comienzo a percibir otra vez, semejante a una armonía confusa, el ruido de las hojas y el murmullo del agua, fresco, sonoro y continuado, a cuyo compás, vago y suave, vuelven a ordenarse las ideas. El poeta estaba empezando un libro sobre las catedrales de España, aunque no llegó a incluir la de Tarazona en sus escritos, en los que sí se refleja la ciudad. Cuando estaba en el colegio, nos hicieron una excursión, visitamos la catedral. Tengo un recuerdo de un lugar oscuro, en el que había poca luz, un lugar donde pasamos muy deprisa, donde no le prestamos atención y donde hoy, cuando he tenido la oportunidad de visitarlo, pues he visto un lugar esbelto, lleno de una riqueza impresionante y sin ninguna duda un lugar donde uno se siente orgulloso de que esté en su ciudad. Desde hace 25 años vienen traductores a la ciudad, búlgaros, chinos o suecos, para realizar estudios y versiones al castellano. Ya en el siglo XII llegaron estudiosos para traducir algunos libros por encargo del obispo. Ha habido traductores que han hecho investigaciones sobre los fondos del archivo de la catedral. Entonces, me recuerdo, una de ellos era una traductora rusa que vino con el empeño, que ya lo traía, lógicamente, que el que viene aquí siempre viene con un empeño determinado, de traducir o de investigar sobre musicología del siglo XVI y XVII, que en el archivo de la catedral sabía ella que había suficiente y le importaba. Las ventanas de alabastro de la catedral filtran una luz especial, tamizada y en algunos casos ilustrada. El gótico llevó la luz a las iglesias como una forma de iluminar también el espíritu, y estos ventanales conservan algo de ese efecto que ha devuelto la espiritualidad al templo. La gente tiene ilusión de encontrarse de nuevo en su catedral, en su iglesia madre, ¿no? Y luego, pues, yo creo que hemos descubierto, pues, estos frescos, estos altares, estas capillas que están atrayendo a miles de personas para encontrarse de nuevo, pues, con esta posibilidad de descubrir y contemplar tanta belleza que encierra toda la catedral. Tarazona ha recuperado su catedral, aquella que durante siglos se cerraba siempre por dentro porque eran solo los clérigos los que la habitaban. Ahora abre su espacio de silencio y de culto, también de historia y de arte, que nos ayudan a comprender cuánto de pasado hay en el futuro.